Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Volvemos un poquito tarde. Esta temporada está siendo rara en cuanto a tiempos, pero seguimos haciendo cositas. Hoy venimos con un programa de los que os gustan, Neuromandangas, aunque esta vez no va a ser Neuromandanga, ¿no, Pablo? No, es un poco trampa. Un poco trampa. Es Neuromantranca. Sí, tocaba Neuromandangas, pero por petición popular de 2 personas, pero popular. Vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con el diseño de unos juegos en los que he participado en su diseño, que son los de la colección 18X de Little House Board Games, que es una colección un poco peculiar porque los juegos son de caja pequeña y solamente tienen como componentes 18 losetas hexagonales. Uh-huh. Entonces es un pequeño reto diseñar juegos así. Y bueno, en uno de los que he participado, que se llama Flipa, pues me he tenido que estrujar un poco la cabeza para sacar algunas cosas adelante. Entonces el programa de hoy... Lo que te gusta, ¿no? Va un poco en esa línea. No sé cuándo saldrá este programa, pero yo creo que cuando esté editado todavía estará en la campaña de Kickstarter de 18Hex viva, así que si os queréis pasar por la campaña y echarle un vistazo, pues os lo agradecemos. Digo que es lo que te gusta porque al final es un reto de diseño con unas condiciones muy concretas. Y no es, invéntate un juego, no, tienes esto para hacer un juego. Me recuerda mucho a aquel juego que salió en la revista 2D6, creo que fue en un concurso, ¿no? De un papelito en un solo folio, hazme un juego, y tú tenías allí, ya no me acuerdo bien el nombre. EcoWars, creo que era. EcoWars. Sabía que era algo de ecológico, pero no sabía exactamente qué. Que también era un reto, ¿no? En un folio hacer algo. ¿Cómo te gusta eso? Es muy... ¿A qué nuevos para...? No. Sí. No es eso, pero creo que el tema de que los componentes están limitados da bastante pie a que pensemos formas diferentes de afrontar un problema y tratemos de ver cuáles pueden ser las ventajas de estar tan acotados, o por lo menos cuál es la ventaja competitiva, ¿no? Lo que se suele decir, hacer de la necesidad virtud. Hay veces que nos vemos forzados a hacer alguna cosa y hay gente bastante creativa que es capaz de decir, bueno, como me veo forzado a hacer esto, pues voy a aprovecharlo al máximo y salen cosas interesantes. Me suena que en el canal de Telegram nuestro y también en el canal que lleva Enrique de concursos de juegos de mesa, se han hecho algunos concursos de componentes limitados. Bueno, pues intentar hacer un juego que solamente tenga un tablero de 5x5 y 2 dados, o que sea pues solamente con cartas, o bueno, en la BGG también hay muchos juegos de solo 9 cartas, solo 18 cartas, y de ahí han salido juegos muy muy potentes como los de las carteritas estas que suelen traer Salt and Pepper, pues el Expansiopolis y similares, que son juegos que ganaron en esos concursos de la BGG, ¿no? Entonces yo sí que creo que te limiten las condiciones de fabricación o los componentes puede ser un acicate a la creatividad. No sé cómo lo ves tú. Yo también lo veo así. De hecho, en varios eventos, últimamente creo que no tanto, pero en varios eventos hace años se hacían concursos, las Game Jam, que se les llamaban, en solitario o en equipo, ya cada quien podía elegir. Había que diseñar un jueguito con componentes que estuvieran limitados, quizás con componentes físicos que estuvieran allí o con una serie de componentes dictados pues por quien esté organizando dicho evento. Y de ahí han salido varios juegos, ahora no puedo recordar ninguno concreto que saliera
o sea, no recuerdo el nombre de un juego que esté publicado que haya salido de estas Game Sessions, pero sé que de esas Jam Sessions han salido unos cuantos juegos y se han publicado. Quizás no exactamente lo que se hizo en ese día, pero sí a través de la idea que surgió de esa limitación de componentes. De este tema también hemos hablado hace mucho. Llevamos 100 y pico programas y creo que entre los 10 primeros sale este tema en el que hablamos sobre las limitaciones en los componentes, en reglamentos o en cualquier otro, lo que sea, para la creación, ¿no? Que muchas veces, creo que lo hemos dicho muchas veces, que cuando lo tenemos todo delante es muy difícil ver cómo encajarlo, pero si tenemos pocas cosas, es más, nos ayuda a ver cómo es ese engranaje, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, de hecho yo creo que es un buen ejercicio de diseño limitarte artificialmente a decir, mira, quiero que mi juego, pues como a veces hace la gente, ¿no? Quiero hacer un Tiny Epic, lo que sea, que mi juego quepa entero en una caja de 20x10 o algo similar, o quiero hacer un 19XX, o quiero hacer tal, y que luego igual los juegos no, por supuesto, no van a entrar en Tiny Epic, porque no creo que estén solicitando protos, y que igual tampoco entran en la serie 19XX, pero esa limitación te ha ayudado a acotar un poco el árbol gigantesco de posibilidades que tienes frente a ti, que muchas veces es bastante paralizante, ¿no? O sea, que te quedas así como, guau, pues con todo esto que tengo aquí una neuromandanga, ¿no? Que es muy difícil elegir cuando las opciones son muchas, ¿no? En un experimento hicieron que ya hablamos, un puesto de venta de mermeladas y había solamente 3 sabores y en otro 18 y vendía mucho más el de 3. Claro. Porque la gente... y eso que en el de 18 estaban las 3 que se vendían en el de 3, ¿eh? Pero la gente no se bloqueaba al comprar. Llegaba y decía, esta no me gusta y entre estas dos, pues prefiero esta, venga, para adelante. ¿La intensa, la suave o...? Mientras si tienes 18, pues igual te quedas tanto rato decidiendo que al final dices, se me ha quitado el hambre y las ganas de comprar, ¿no? Igual tienes para probarlas, pruebas las 18 y ya no sabes ni cuál era cuál. Eso es. Pues en el mundo del diseño pasa un poco lo mismo. Viene muy bien limitarse y luego además, si esa limitación es artificial, podemos quitarla al final. Cuando ya tengamos algo que funcione y dices, no, claro, es que joder, justo ahora que ya tengo todo esto armado, con un solo dado más lo solucionaría y dices, bueno, pues lo metes porque era una limitación falsa. O sea, no pasa nada. Sí. Esto es algo que no me ocurrió a mí cuando me metí en esta aventura de... codiseñar junto con la gente de Little House Board Games, con Fercho y con José, un par de juegos que son los últimos que han entrado en esta colección. Ellos empezaron con este concepto, con un juego que a mí me gusta un montón, que se llama el Q-Memory, que es una vuelta de tuerca a un memory donde hay que hacer unas secuencias así bastante chulas, y vieron que en ese formato de 18 losetas se podían hacer juegos pues bastante interesantes y bastante ajustaditos de precio, y entonces sacaron 3 ideas nuevas, ¿no? Los hicieron con David Heras y hicieron el Extremadura, que es un solitario que está muy bien. Hicieron ISO, que es un juego en 3D isométrico con hexágonos que te estalla la cabeza, básicamente, porque tienes que estar pensando todo el rato cuál es la perspectiva que te beneficia y tal. Me parece un juego súper original y creo que sean 18 losetas hexagonales, pues le ha ayudado mucho a que pasen esas cosas. Igual con otro tipo de componentes pues no lo hubiese hecho así. Y sacaron también otro juego con mucho más profundidad que se llama Panteón, que bueno, tuvo un buen arranque en Kickstarter, pero finalmente vieron que la campaña se enfriaba y decidieron esperar para hacer más juegos y generar más sensación de colección. Entonces, en esta segunda expansión de la colección, para ya tener 6 títulos con los que salir a bloque, pues contaron conmigo y desarrollamos 2 juegos, Flipa y Yin Yang. Y bueno, el otro día... Sí. Sí, con el nombre hay bastante coña y de hecho, bueno, pues decidir el nombre fue algo complejo al principio porque
es un juego de palabras, como su propio nombre indica, y había ya muchísimos juegos de palabras con los títulos de juegos relacionados con palabras. Entonces, encontrar un nombre ahí que fuera diferente y significativo, fácil de pronunciar, fácil de escribir en diferentes idiomas, etcétera, pues no fue tarea fácil. Pero bueno, en general, a mí lo que más me ha gustado de esta experiencia han sido dos cosas. Primero, seguir co-creando, porque creo que hacer juegos con varias personas es muy, muy rico, porque cuando alguien se atasca en alguna cosa, pues viene otra persona y dice, pues yo he estado probando esto otro y creo que por aquí podrían pasar cosas y no sé qué. Entonces, es muy guay, porque cada vez que quedamos, pues surgen nuevas ideas, nuevas cosas que probar, nuevas cosas que desarrollar. Entonces, es muy motivador. No sientes tanto que el juego se te haga bola o se te atasque, porque sabes que puedes lanzar una idea y no tener por qué hacerla tú. Porque hay veces que tienes ideas buenas, pero dices, joder, qué pereza desarrollar esto, ¿no? Y dices, pues yo lo veo fácil, lo voy a intentar, voy a hacer un pequeño apaño a ver si funciona y tal. Bueno, pues si lo haces tú, genial. Y entonces, claro, estando tres, pues eso ha pasado mucho, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de la co-creación me motivaba un montón. Y luego el tema de lo que te decía, de limitar el escenario o el conjunto de componentes que podemos usar, pues también era algo bastante rico. Y sí, me recordó un poco, como bien has dicho al principio, a qué es lo que pasó en el concurso aquel de un juego que tenía que caber en un DIN A4, ¿no? Y que se podía hacer cualquier cosa con esa cartulina en DIN A4. Entonces, intenté pues pensar en cosas que podrían hacerse con 18 losetas que no pudieran hacerse con cartas. Porque juegos de 18 cartas hay un montón. Ya sabemos que las planchas normalmente suelen ser múltiplos de 18 o múltiplos de 9, las planchas de las cartas, por eso, por aquello de que pues las barajas de póker son de 54 y entonces, bueno, pues 54 es 6 por 9, ¿no? Entonces, pues tenemos 6 bloques de 9 cartas que podemos utilizar y muchos juegos pues lo que hacen es en una plancha se imprimen 3 y por eso son pues juegos de 18 cartas o bueno, pues imprime uno de 54 o varios de 9, etcétera. Entonces, juegos de 9 y de 18 cartas hay bastantes y casi todos aprovechan pues todas las potencialidades que puede tener una carta rectangular, ¿no? La primera de ellas es que, bueno, pues que tiene 2 lados, obvio. Y la segunda es que es muy fácilmente divisible. Es decir, casi siempre en una carta lo que hay son varias mini cartas pegadas en algunos de estos juegos. ¿Vale? Por ejemplo, en el Expansiópolis o en el Caravana al Oeste. No sé creo que se tradujo así en castellano. Sí, sí. Pues son así, ¿no? O sea, son realmente una carta que tiene 8 espacios, porque en cada cara está dividida en 4 espacios que tienen pues cosas diferentes, ¿no? Entonces al final con pocas cartas haces mucho, porque además una particularidad que tienen las cartas es que son solapables y no se rompe nada. Con las losetas en nuestros componentes eso no pasaba. Cuando tú empiezas a solapar losetas, pues algunas se te quedan como en cuesta porque tienen grosor. ¿Vale? Entonces, no están encima de todas, claro. Eso es. Entonces, tú puedes poner cartas y empezar a hacer solapes ahí todo lo locos que quieras, porque como tienen muy poco grosor, pues no se va a notar mucho y la carta pesa y entonces todo queda bien. Pero eso con losetas no funciona del todo. Entonces, le dimos muchas vueltas a cómo aprovechar la loseta hexagonal en sí. Y la verdad es que en los 3 juegos anteriores a los que yo había participado, en Extremadura, en ISO, sobre todo, habían aprovechado muchísimo la geometría de la loseta. De hecho, dividir la loseta como la dividen en ISO, en 3 partes, en 3 tercios, como quien dice, pues permite generar esa sensación de profundidad o de 3D isométrico, que está muy bien, pero que bueno, ya estaba explotado en ese juego, así que tampoco íbamos a insistir en eso. Y otra de las cosas que
que vi es que en Extremadura habían dividido el hexágono en muchas cosas diferentes. Se puede dividir en triángulos, puede haber un cuadrado inscrito y luego todo lo demás que sean triángulos de diferentes tamaños, puede haber un trapecio, o sea, ahí empiezas a tirar rayas de vértice a vértice dentro de un hexágono y pues te salen divisiones muy diferentes y estaban bastante explotadas también en ese juego, ¿no? Entonces, bueno, entre que en Extremadura habían hecho eso, en ISO también, en el Q-Memory habían trabajado también con el fondo y la forma de central que puede haber en un hexágono. Y bueno, pues en Pantheon también habían trabajado con los lados que tenían cada uno de los lados y tal. Digo, joder, pues habéis exprimido bastante el formato de loseta, no está tan fácil innovar aquí. Entonces, bueno, pensamos en más cosas y de hecho tenemos algún prototipo que está todavía en el taller, como quien dice, donde podemos innovar un poquito más con las losetas, pero ahí pues yo no veía tampoco fácil cómo hacer esto, ¿no? Entonces, al igual que me pasó cuando diseñé el juego ese en una página, el EcoWorks, dije, bueno, vamos a intentar hacer, como he dicho antes, de la necesidad de virtud, vamos a intentar sacar rendimiento de esto. Entonces, ¿qué es lo que más me puede gustar de que sean losetas hexagonales? Bueno, pues cuando jugamos con cartas, normalmente lo que hacemos son solapes o adyacencias y casi siempre jugamos con adyacencias que son ortogonales, es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y con losetas hexagonales pues tenemos muchísimas más adyacencias, ¿no? Lo que sí que hace muy bien un hexágono es cubrir un plano, teselar un plano. Entonces, bueno, pues ahí veíamos que igual lo que tenía que hacer la mecánica, lo que tenía que explotar es saber que de cada loseta va a tener pues un montón de losetas adyacentes y quizá se nos pueda ocurrir algo que tenga que ver con trazar caminos o establecer grupos o islas de cosas, ¿no? Y por ahí estuvimos dándole bastantes vueltas. No sé si a ti se te ocurre algún juego con hexágonos que haga cosas raras o simplemente lo suelen usar para terreno. No sé cómo te suena a ti todo este rollo. Yo los hexágonos, más que como loseta en sí, y se ha utilizado más, como bien dices, para hacer adyacencias. Igual es serigrafiado o como si fuera una malla o lo que sea. Y luego para conectar losetas y lo que tú dices, ¿no? Las adyacencias, porque te da mayor posibilidad de adyacencia dentro de las losetas y muchas veces pues puedes tener un juego en el que tengas una loseta que interactúe con las de al lado. Entonces, no es lo mismo que interactúe que si es cuadrado, va con un máximo de 4 a que un máximo de 6. La verdad es que donde más se ha explotado ha sido en juegos que tienen puntos de movimiento, ¿no? Corrige muy bien, un hexágono corrige muy bien las carencias de los de las diagonales, ¿no? Eso es, sobre todo hacer una diagonal, que siempre hay problema y muchas veces se meten reglas como, bueno, si vas en diagonal cuesta 2 puntos o 1,5 o... Sí. Eso pasa mucho en rol, ¿no? Que te puedes mover en diagonal, pero cada vez que te mueves en diagonal es como si gastaras 1,5 puntos. Por lo tanto, te puedes mover 2 veces, pero has gastado 3 puntos de movimiento, digamos. Cosas así, que son cálculos raros. Y sin embargo, con el hexágono se ve mucho más claro, ¿no? Sí. Es mucho más claro que está allá, que está al lado, cuántos puntos vas a gastar y te da versatilidad a la hora de añadir cosas. Hay muchos juegos que lo utilizan para crear mapas. Incluso yo tengo un jueguito de barcos, un prototipo de barcos por ahí que empezó con hexágonos y el mapa se conforma con hexágonos porque las adyacencias son mejores con hexágonos que con cuadrados, ¿no? Y dentro de este propio hexágono ya puedes tener lo que quieras. En mi caso y en los juegos que más conozco son más hexágonos. O sea, son hexágonos que están subdivididos en hexágonos, que esos hexágonos quizás son las zonas de movimiento o lo que toque, estilo Gaia Project, tiene hexágonos por allí y las losetas que tiene para conformar el mapa, creo recordar ahora que también son hexágonos, ¿no? O sea, hace con hexágonos, un hexágono grande, un mapa de hexágonos más pequeñitos.
Y al final no es un juego de movimiento, es un juego de control de áreas, pero te conforma un tablero pues cada vez que es muy variante en cada partida y mucho más variante que si fuera, pues eso, con losetas cuadradas, que al final las adyacencias son menores y siempre vas a tener, si pones 4 losetas, pues siempre vas a tener 2 losetas adyacentes en cada una. Sin embargo, va a cubrir el mismo mapa, quizás con hexágonos, pues igual tienes 5 hexágonos diferentes, o si son 4, como tienen diferentes lados, ya sabes que va a quedar diferente siempre. Sí, el tema de los juegos que tienen movimiento en un mapa que sea teselado con hexágonos, pues es un clásico. De hecho, casi todos los mapas de Wargames son así. Sí. Un montonazo de hexagonitos por ahí impresos en el mapa. Y luego es lo que mejor representa el movimiento, sin duda. Una cosa que sí que podemos hacer si no tenemos hexágonos o pues nos cuesta hacerlos o lo que sea y que muchas veces se olvida es con cuadrados también se puede hacer esto mismo. También se puede hacer una adyacencia así. En lugar de hacer una tabla de filas y columnas y más, lo que tienes que hacer es las filas impares moverlas media posición más hacia la izquierda. Entonces te quedan pues las filas pares alineadas y las filas impares alineadas también, pero media posición a la izquierda. Y entonces ahí ya sí los movimientos son iguales que los de los hexágonos. Si tienes, pero más feo. Sí, es más feo. Es más feo, pero por ejemplo, si tuvieras cartas cuadradas, podrías simular una disposición de adyacencias similar a la de las losetas hexagonales haciéndola así, ¿vale? Sí. Es un poco los hexágonos de pobre. Sí. Sí, queda más feo y tal, pero bueno. Sí, es exactamente lo mismo. Sí, pero a nivel matemático. En función, eso es exactamente lo mismo. Vale. Bueno, pues entonces partíamos un poco de esta base y en una de las reuniones, después de, teníamos un montón de ideas de qué íbamos a hacer, qué juegos, tal, y siempre había como 3 o 4 prototipos así en la cocina, como quien dice. Y en una de estas reuniones, pues la gente de Little House comentó, oye, tenemos una idea que nos ha surgido que queremos explotar y que es hacer un Scrabble con hexágonos. Y entonces, nos pusimos los 3 como locos porque nos parecía una idea súper potente, una idea que tenía muchísimo recorrido. Y pues empezamos a ver qué cosas podrían pasar ahí dentro, ¿no? Y el proyecto tenía como nombre en clave Hexcrabble, con HEX al principio de los hexágonos, pero después de estar muy cantoso, ¿no? Sí, después de estar dando unas cuantas vueltas a los términos legales de la marca comercial Scrabble y tal, pues decidimos no pisar ese charco porque muy probablemente hubiesen dicho que el nombre es bastante similar y que además es otro juego de mesa y que además también es de letras, así que puede llevar a engaño y no nos iban a dejar hacer eso, ¿no? Eso es cuando, sí. O sea, una marca comercial tú no solamente se tiene que parecer letra a letra, sino que si la pronunciación también lleva engaño, pues te puede caer un puro, ¿no? Y sobre todo si... logotipo o lo que sea te puede pasar. Sí. Si el producto es confundible, es decir, no sé si tú, por ejemplo, dices que estás vendiendo una moto y que tiene una marca de juego de mesa, pues ahí va a ser difícil que la gente se confunda, pero entre un juego de mesa y otro, pues ahí sí que puede haber problemas, ¿no? Entonces, pues con el nombre lo dejamos ahí un poco en barbecho diciendo vamos a desarrollar el juego y luego ya cuando tengamos algo, pues incluso a través de las mecánicas podríamos pensar en algo que pueda ser interesante, ¿no? Y en un juego de estos, pues estábamos pensando en cosas así un poco raras, como decir, pues tienes unas cuantas letras en tu mano y las vas bajando a la mesa y se va conformando ahí una especie de tablero y tal. Y pues esas eran algunas ideas, pero a mí sobre todo lo que me interesaba era aprovechar las adyacencias, es decir, generar un tablero grande y visible y intentar aprovechar pues que había muchas losetas al lado de otras y que pues por ahí
podría ir un poco la cosa. En lugar del Scrabble, que tú tienes como unas cuantas fichas en un reposafichas de estos tipo dominó y las vas bajando y con lo que va formándose en el tablero se van haciendo más cosas, creo que era más interesante que el tablero ya estuviera ahí. Y de hecho, al principio, pues como, bueno, la gente de Little House venía del Cube Memory, decía, bueno, pues además está chulo que la gente, pues, se tenga que acordar de las letras que están al otro lado, es decir, que no están disponibles, pero que podrían estarlo, y si se da la vuelta a una loseta y tal. Y yo dije, no sé si es porque soy mayor o porque no me gustan los memories, pero creo que deberíamos romper un poco eso, es decir, vamos a intentar hacer un diseño de loseta que evite que haya que acordarse de cuál es la letra que está al otro lado de cada una de las letras, porque al principio pues las dos personas que estamos jugando estamos a la par, un poco a ciegas, ¿no? Es en plan como das las vueltas a algunas losetas y qué sorpresa, aparece aquí tal cosa. Pero luego, al cabo de varias partidas, pues hay gente que tiene mejor memoria que otra y habría una desventaja bastante grande entre la gente que sabe qué es lo que hay por el otro lado y la gente que no lo sabe. Entonces, bueno, pues decidimos poner en cada una de las losetas un recordatorio de lo que hay al otro lado. Porque una de las mecánicas que sí que nos gustó desde el principio es que cuando tú usas una letra, la haces flip, le das la vuelta. ¿Vale? Por eso entonces, flipa, claro. Eso es. Entonces, pues la idea era un poco esa, ¿no? Hay 18 letras con las que vas a poder jugar, pero no te preocupes porque en el siguiente turno algunas de ellas van a darse la vuelta y vas a jugar con esas otras, ¿no? Entiendo que la loseta solamente cada loseta tiene una letra y un pequeño apéndice por allí para ver qué es la letra que está al otro lado, pero no hay más información. Eso es. Bueno, luego en una segunda iteración nos dimos cuenta de que, bueno, pensábamos sobre todo en inglés y castellano, ¿no? A la hora de diseñar este juego. Y nos dimos cuenta de que cuando hicimos un análisis, pues que igual lo comentamos luego, de la frecuencia de las letras y de la frecuencia de los dígrafos y cosas así, nos dimos cuenta de que hay algunos sonidos que siempre van juntos, pues como por ejemplo en castellano la Q no va nunca sola, siempre es QU, ¿no? Sí. O en inglés pues es bastante habitual SH en lugar de S. O, bueno, algunas cosas que no sabíamos dónde meter, como por ejemplo la cedilla del catalán, la palabra Barça, por ejemplo, la tiene, o la ñ del castellano, ese tipo de cosas que no están en casi ninguno de los lenguajes, o sea, de los idiomas, pero que si quieres hacer un juego en castellano, pues la ñ tiene que estar. Entonces, en cada una de las losetas está la letra que es activa, como quien dice, la letra que está por el otro lado, la puedes ver desde el anverso y desde el reverso, pero luego debajo de la letra, en más pequeñito, están los equivalentes. Por ejemplo, en la letra K, pues hemos puesto una C también, ¿vale? Sí. Porque la K se usa muy poco en castellano. Entonces, sí, pero en inglés, por ejemplo, claro, pues... Sí, bueno, euskera. En euskera la C no existe. No, por eso. Entonces, el caso es que no queríamos que hubiera losetas muertas, como quien dice, ¿vale? Losetas que dices, joder, las pongo aquí, casi son estorbos más que cosas que nos benefician, ¿no? Entonces, sí que estuvimos jugando un poco con eso, con darle más utilidad a algunas losetas que en otros idiomas pues tenían menos encaje. Porque además son 18. Que son 18 y hay más letras en el abecedario. Sí, lo que pasa que, claro, 18 por 2 son 36. Sí. Así que ahí sí que nos cabe todo. Alguna tendrás que repetir, digo yo. Sí, eso es. Teníamos mucho miedo de que, alguien hiciera una palabra usando muchas vocales, le diera la vuelta a todas las letras que ha usado y que no quedara ninguna vocal, ¿sabes? Claro. Entonces es como un poco jaque mate, porque no puedes hacer nada con los otros, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar el anverso y el reverso de algunas losetas, pues tuvimos en cuenta eso y, por ejemplo, las vocales por el otro lado también tienen vocales, es decir, no puedes desactivar vocales, como quien no dice. se desactivan, sí.
Porque Siempre son vocales. Sí, será igual otra vocal, Claro, sí. pero será una. Entonces, el caso es que tienes que dejar el tablero diferente pero jugable, ¿no? Y ahí pues teníamos un poco de miedo a eso, a decir, pues alguien que es un poco vivo hace una palabra que no es muy larga, no le va a dar muchos puntos, pero le va a dejar K, W, Q suelta, una ñ y no sé qué, y las vocales súper lejos, y dices, bueno, pues a ver qué mierdas hace el contrincante, ¿no? Que igual no va a poder hacer ningún punto o lo que sea, ¿no? Entonces, queríamos que no pasara eso, que el tablero no se ahogara fácil, y por eso pues las letras tienen variantes que permiten utilizarlas en más ocasiones. Crear un juego así de letras en un idioma pues es un reto, pero desde el principio nos pusimos un reto mayor, que era que el juego con esas mismas 18 losetas sirviera para un montón de idiomas. Entonces estuvimos analizando qué idiomas utilizan el alfabeto latino o muy cercano. Por ejemplo, pues el castellano utiliza el alfabeto latino, pero no tiene algunas letras que no están en otros idiomas, como por ejemplo la ñ. Sí. Y lo mismo pasa con el catalán, o bueno, pues el euskera, que no usa la C, y bueno, la ñ. Pues, eso es, el italiano, sí, el francés, ese tipo de cosas, ¿no? Fuimos analizando los diferentes idiomas que utilizan el alfabeto latino y viendo pues qué cosas se nos iban por un lado y qué cosas nos faltaban por otro. Y hemos llegado a una especie de compromiso entre todos esos idiomas. Al principio pensábamos que igual lo que podíamos hacer es, bueno, hay 14 o 12 losetas que están en todos los idiomas, y luego, pues, en el libreto podrías... Sí. En una hoja de referencia podrías decir, mira, pues en castellano vas a usar estas 12 de base y luego además esta y esta. Y en italiano vas a usar estas 12 de base y esta y esta. Pero claro, nos parecía que ya teníamos muy pocas losetas como para encima empezar a quitar cosas, ¿no? Entonces, preferimos que igual haya algunas palabras que en algunos idiomas no se puedan hacer directamente porque no tengamos... esa combinación de letras, pero que se pueden hacer muchas palabras en muchos idiomas, y con eso vamos a salir, ¿no? Con eso vamos a jugar. Hicimos un análisis de las frecuencias de las letras, de cada una de las letras, en todos los idiomas que vamos a contemplar, incluso en algunos idiomas que contemplamos un poco de forma teórica, como el esperanto y cosas así. Y lo que hemos hecho es, pues como tenemos esta capacidad de repetir algunas letras, porque las letras del alfabeto latino son 26 y tenemos 36, así que tenemos 10 para repetir. Vamos a repetir las vocales, por supuesto, pero luego, ¿qué otras letras repetíamos? Pues bueno, pues vamos a fijarnos en la frecuencia relativa de cada una de las letras. Y aquí teníamos un poco de problema. Cuando tú vas a hacer un juego de palabras, puedes tirar de diccionario, puedes tirar de bases de datos y hacer un análisis de frecuencias y ya está. Pero claro, hay palabras que tienen muchas letras, que salen muchas veces y que se usan poco esas palabras. Pues yo qué sé, palabras médicas, o palabras históricas o palabras así. Entonces, para hacer un juego de estos, yo recomiendo intentar buscar un vocabulario de... una lista común, de palabras, digamos, ¿no? Eso es, de reducido, ¿vale? Es decir, como dame las 5.000 o las 10.000 o las 1.000 palabras más comunes, de uso más común en un idioma. Porque de ahí es de lo que se va a acordar la gente, ¿no? O sea, tú de repente dices, haz una palabra de 4 letras y pues es bastante más fácil que alguien diga saco o casa o cama que, yo qué sé, laúd, ¿vale? Que dices, bueno, pues sí, pues... Bueno, ese me saldría a mí bastante fácil. Vale, tú porque eres músico, pero, igual sí, pero qué sé yo. Pero sí es condicionado, es condicionado. Sí, puede haber un montón de palabras de 4 letras que son de difícil acceso cuando tú estás jugando, ¿no? O sea, que igual sí que las has leído alguna vez,
naif, ¿vale? Pues Sí. escrito así con F, como se escribe en castellano. Pues igual has leído alguna vez, pero pues No no lo has suele ser usado nunca. habitual, ¿no? Suele usar muy poco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues lo que puedes hacer es que las frecuencias de las letras que estás teniendo en cuenta sean las de todo el castellano o las de todo el inglés o las de todo el francés o de ese vocabulario más reducido, ¿no? Entonces, ese cálculo de frecuencias yo animo a la gente que vaya a hacer juegos que tengan que ver con palabras, que sean palabras de uso común, porque si no te distorsionan un montón. Las palabras ya no son de uso común, todas estas cosas, ¿no? Entonces, tirando de eso, pues hicimos esta distribución de los setas y bueno, dándole vueltas a los testeos, veíamos también que había que darle una segunda vuelta porque no tenemos 18x2 posiciones para poner cualquier cosa, sino que cada vez que una letra está por un lado, no puede estar por el otro. Es decir, que las letras que ponemos en el anverso y en el reverso de cada una de las losetas, pues influye. De la misma forma que nos habíamos protegido frente a cosas perjudiciales para la creación de letras, como pueda ser que se acaben las vocales y poníamos una vocal después de otra vocal, pues también nos dimos cuenta de que había que hacer un análisis no solamente de las frecuencias dentro de las palabras de cada letra, sino de los digrafos, es decir, de los conjuntos de dos letras, porque en cada idioma son diferentes. Entonces, en inglés, por ejemplo, pues es muy habitual que haya palabras con TH. Hay algunas palabras que acaban en TH o que empiezan en TH o que tienen TH por el medio. Sí. Sí. Entonces, poner la T y la H, una como anverso y otra como reverso, pues sería una cagada en toda regla, porque todas esas palabras no se podrían hacer, porque la T cuando está disponible no está disponible la H, claro, y viceversa, ¿vale? Entonces, lo que intentamos es buscar dentro de los idiomas que estábamos contemplando, que como te digo eran bastantes, cuáles eran los bigramas, los digrafos que más se repetían, para precisamente no ponerlos en la misma loseta, ¿no? Entonces, hicimos ahí un poco de tabla de incompatibilidades. Cuidado que esta no puede estar detrás de esta otra porque se usa mucho. Casi esas incompatibilidades te van dando la compatibilidad del resto, ¿no? Claro. Está muy bien. Es como hay veces, yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero es una inducción. Pero sí, pero hay veces que dices, no sé cómo sentar a estos 200 comensales en la cena de empresa o en la boda o en lo que sea. Y dices, ya, pero es que este se lleva mal con este. Vale, claro, pues los dos ya separados. Vale, y este quiere con este. Vale, pues entonces estos dos juntos. Y ahora estos dos no quieren con no sé quién. Y vas poniendo todas las limitaciones y al final has tomado un montón de decisiones que igual te hubiesen costado mucho más, pero solamente con esas limitaciones, una vez más, pues se te va haciendo el diseño como quien dice. Y sabes que los flecos que te quedan pues no son problemáticos en sí, que pueden ir ya más un poco más al tuntún y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ese análisis tirando de bases de datos de palabras y de tablas de frecuencias y cosas que ya está bastante calculado, la gente tiene muchos cálculos al respecto, pues nos vino muy bien a la hora de diseñar las losetas en sí. Entonces, una vez que ya teníamos las losetas hechas, lo que teníamos que pensar es cómo utilizarlas. Y bueno, pues una de las mecánicas que teníamos bastante clara era lo de flipar, ¿no? Lo de dar la vuelta a hacer un flip de cada una de las losetas que habíamos utilizado para formar la palabra, para que el tablero, que está siempre a la vista, pues vaya cambiando de turno a turno y no sea tan monótono. Eso está muy claro. Luego, otra de las cosas que teníamos bastante claras es que íbamos a aprovechar el tema de las adyacencias. Íbamos a hacer caminos dentro de este mapa hexagonal para formar las palabras, ¿no? Entonces, había letras que estaban más al borde, que eran menos útiles, como quien dice, y había letras que estaban más en el centro que tenían más posibilidades y que podían hacer
más cosas, ¿no? Entonces, el tema de las adyacencias nos sugirió, pues eso, ir haciendo saltos de loseta a loseta, siempre a una loseta adyacente. Y eso funcionaba bastante bien en los testeos, pero nos dimos cuenta de una cosa, de que en algunos idiomas, por ejemplo en el castellano o sobre todo en el italiano, había palabras que tenían repeticiones de una letra, ¿no? Por ejemplo, una doble R en castellano, cuando queramos hacer un sonido de R fuerte en mitad de la palabra, necesitamos dos Rs, ¿no? Una L con dos Ls. Carro, por ejemplo, sí. O hacer un sonido de castillo con L, pues sí necesitamos las dos Ls. Entonces, eso en italiano pasa un montón, ¿no? O sea, hay doble T, doble N, doble casi todo. Entonces, en uno de los testeos surgió eso y, bueno, como vamos dando saltos como una rana de loseta a loseta, pues pensamos que una manera muy elegante de solucionarlo es que puedas saltar tantas veces como quieras sobre la misma loseta en la que estás. Es decir, que cada loseta es, entre comillas, adyacente a sí misma. Y eso pues resolvió un montón de problemas y además generó la posibilidad de hacer palabras mucho más largas. Porque, bueno, hay veces que necesitas una letra repetida y ahora lo tienes súper fácil. Ya no tienes que tener la suerte de que haya dos L seguidas o dos L cerca o dos R cerca o lo que sea, ¿no? Entonces, eso fue una solución de cambio de mecánica para solucionar una limitación de componentes que nos ha venido genial. Y entonces, bueno, para saber también cuánto de difícil era el juego, pues lo que intentamos hacer es simular un poco qué es lo que pasaba cuando generabas un montón de, entre comillas, tableros con las losetas, con la configuración de losetas que teníamos en el prototipo. Entonces aquí pues puse en marcha mis habilidades de simulación utilizando la programación. Y entonces lo que hice fue quedar con Fercho y con José en una configuración base sobre la que partir para ir haciendo pruebas, ¿no? Y entonces pues ellos me fueron comentando pues que lo que ellos habían probado más y que funcionaba mejor era estas frecuencias con estos anversos, estos reversos y tal, que era un poco la conclusión de la que habíamos llegado después de haber hecho todas esos análisis de frecuencias y además lo que había ido saliendo en los testeos que iban haciendo ellos, ¿no? Entonces me pasaron un poco la configuración inicial y pues lo que programamos fue eso, un resolvedor, un programa que juega a flipa y que juega muy bien porque tiene almacenado todo el diccionario del idioma en el que estamos jugando y hace hace un sondeo de todos los caminos posibles que puedan darse en las 18 losetas para ver qué palabras se van generando y cuando ya ha terminado todos los caminos pues muestra cuáles son las palabras más largas que pueden hacerse, ¿no? El sistema enano, ¿no? Por sí, eso es. Es probar todas las combinaciones. Pero claro, ¿cuáles son todos los caminos posibles que podemos hacer en un mapa de 18 losetas? Pues si podemos volver sobre nuestros pasos, que es nuestro caso, los caminos son infinitos. Es decir, tú siempre puedes dar un paso más, que es ir a una loseta adyacente. Entonces, claro, resolver esto por el método enano, pues no puede ser tan enano como probar todas las combinaciones de caminos posibles porque es infinita. Pues claro, pero porque podrías pasar de nuevo por la misma loseta, digamos. Sí, una vez más. O sea, tú con solamente dos losetas, si te dejo repetir, ya haces un número infinito de pasos. Que puedes estar diciendo, hay una loseta que es A y otra que es Pa, y puedes hacer pa, así hasta el infinito, ¿no? O sea, o incluso saltar sobre ti mismo, además. O sea, que incluso con una sola loseta, pues el camino que hay es único, pero es infinito de largo. Sí, te quedas en una A pegando un grito. Eso es. Entonces, ¿cómo podíamos limitar un poco esa
infinitud de caminos posibles. Bueno, sabiendo que tenemos un objetivo, ¿no? Cuando nosotros vamos a buscar algo computacionalmente, cuando tenemos un problema de búsqueda, que muchas de las inteligencias artificiales lo que hacen es básicamente buscar dentro de un espacio de infinitas soluciones posibles cuál es la solución idónea para el problema que estás planteando, ¿no? Muchos algoritmos de inteligencia artificial realmente son búsquedas dentro de un espacio más o menos grande de posibles soluciones. O sea, aquí nos pasaba un poco eso, ¿no? Tenemos un espacio que permite virtualmente caminos infinitos, pero podemos explorarlo sistemáticamente gracias a que tenemos lo que se llama en este tipo de búsquedas un heurístico. Un heurístico es algo que nos va a dar una pista sobre si vamos bien o no vamos bien, ¿vale? Cuando tú, por ejemplo, estás jugando a encontrar algo con un grupo de gente y te van diciendo frío, frío, caliente, caliente, templado, te quemas, ahí ya tienes un heurístico, ¿no? Es como, hemos escondido tu regalo de cumpleaños en este almacén, nada, pues hasta mañana, hasta que lo encuentres, venga, hasta luego. No, pues vas diciendo frío, frío, caliente, caliente para que el juego sea más divertido y acabe antes, ¿no? Y entonces, bueno, el proceso de búsqueda pues tiene ese heurístico, tiene esa pista, ¿no? Entonces, el heurístico que se nos ocurrió en este programa es que pues tú empiezas en cualquier letra y ya de todas las letras que tiene, o sea, de todas las palabras que tiene un idioma, si has empezado por esa letra, ya solamente te interesan las palabras que empiecen por esa letra. Porque, yo qué sé, si estamos en castellano y de repente dices, voy a empezar por la loseta que es la H. Bueno, pues ya todas las palabras que empiecen por la A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, hasta la Z, no te interesan porque ya tienes una H en el zurrón, como quien dice, ¿no? Entonces, has acortado muchísimo los saltos que puedes dar. De todas las palabras que empiezan por H, ¿hay una que haya una H y luego salte una L, que es lo que tengo como adyacente a la izquierda? No. Bueno, pues ese camino ya lo podo, como quien dice, dentro del árbol de posibles caminos que podría hacer. Está claro que podría saltar de la H a la L y de la L a la H así muchas veces, pero el diccionario, que es mi heurístico, me está diciendo que esa palabra no existe en el castellano. O sea, no hay una palabra que empiece por H y luego vaya a la L. Probablemente en serbio o en esloveno o en croata, pues sí. A lo mejor. Pero en castellano, hasta donde yo sé, no. Entonces, pues miro en el diccionario y digo, a ver, de la loseta que tengo en la H, voy a mirar las 6 adyacencias que tengo. Hacia la L, ¿hay alguna palabra en el diccionario? No. Vale, pues por ahí no vayas. Hacia la A, ¿hay alguna palabra? Sí, hay un montón de palabras que empiezan por HA. Así que eso puede ser un camino que tiene potencial. Y así miro con el resto de adyacencias y voy generando un camino que me permite dar pasos hacia atrás, incluso saltos sobre la misma loseta, y que va a ir formando una palabra. Entonces, esa infinitud de posibles caminos se me va podando, se me va acortando en función de lo que pone el diccionario, y cuando ya llego a un sitio donde no hay palabras en mis adyacencias, porque ya no hay una posibilidad de seguir, pues ese camino para, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, si empiezo por la H, salto a la A, hay cosas ahí, vale, ahora puedo saltar a una B, ¿hay palabras que empiezan por H, A, B? Sí, venga, vale. Después de H, A, B, pues puedo volver a la A y hacer ABA. Es una palabra, ¿vale? Me la guardo porque es una palabra válida y es un camino válido. Pero igual después de la H, la A, la B, hay una L que está adyacente además también a la A que acabamos de pasar, y puedo decir, bueno, pues habla. Y ya tengo otra palabra. He hecho otro camino de 5 saltos y voy guardándome todas esas palabras que siguen estando en el diccionario. Por supuesto, después de habla, intento volver a saltar a las 6 adyacentes y si salto a la H, pues habla con H al final no es una palabra. No, depende de dónde... Bueno, depende del acento y cómo lo escribas. Y... Igual en Canarias... Sí. ¿Tú qué me hablas? Pues sí, puede ser eso. Pero supongamos que no, pues entonces ya paro
corto ahí y ya toda esa búsqueda que era semi-infinita, pues deja de serlo, ¿no? Esta búsqueda recursiva, es decir, de ir entrando cada vez a un nivel más de profundidad, tenemos un camino de 4 saltos, vamos a ir al camino de 5 y luego al de 6 y luego al de 7 y luego al de 8 y así infinitamente. Al final vamos encontrando los muchos callejones sin salida, de decir, bueno, aquí podría añadir una letra más, pero las 6 letras que tengo, incluso las 7, que es en mi propia letra que tengo para añadir, ninguna de ellas desemboca en una palabra que exista. Entonces, la voy a desechar, ¿no? Y cuando ya hemos hecho todo eso, pues podemos conseguir un listado de palabras posibles con la configuración actual. Para ello tenemos que empezar con esta búsqueda que hacemos de ir dando saltos e ir podando los caminos que no tienen sentido. Tenemos que empezarlo desde todas las losetas, desde las 18 losetas. Es decir, tenemos que hacer este proceso 18 veces porque, bueno, pues igual empezando por H solamente llegamos a habla, pero empezando por la A pues llegamos a una palabra mucho más larga, ¿no? Entonces, lo hacemos 18 veces, pero es finito, o sea, tiene final, porque como he dicho antes, pues tenemos el diccionario que elijamos. Si estamos jugando en inglés, pues el de inglés o el de euskera, el de catalán, castellano, el que sea, para ir dándonos pistas de si ese camino pues tiene posibilidades de formar una palabra buena o no. Entonces, con esto pues nos sirvió para probar infinitud, o sea, un montonazo de configuraciones de tablero posibles. Fuimos aleatorizando todas las posibles configuraciones de losetas. No todas, sino un montón. No sé si hicimos 100.000 o algo así. Un método enano, es decir, prueba muchas y saca conclusiones. Y luego le pusimos al buscador este recursivo a buscar palabras, ¿no? Y que nos fuera diciendo qué palabras había encontrado en cada una de las configuraciones. Hicimos un análisis de las frecuencias y del tipo de palabras que generaba, cuál era la más larga y demás. Bueno, había algunos sospechosos habituales de palabras que son relativamente comunes, pero que tienen que se forman con muy pocas letras. Por ejemplo, un caso súper típico es berebere. Un bereber o un berebere pues es alguien del sur de Marruecos, ¿no? Y solamente con 3 letras que estén juntas, la B, la E y la R, pues te haces una palabra larguísima, ¿no? Entonces, con esta mecánica que tenemos de poder repetir las losetas, pues había veces que eso surgía bastante. Y no lo vimos como un problema. Vimos como, bueno, pues si ves ahí el truqui... claro, tienes que conocer la palabra también. Eso es. Te lo haces con muy poquitas letras, te haces una palabra larguísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de que a veces surgían algunas palabras así que sí que estaban en el diccionario, pero que eran muy poco conocidas. Había muchos americanismos, pues que eran préstamos de idiomas latinoamericanos. Bueno, precisamente latinoamericanos no, de Sudamérica y de Centroamérica. Que eran de uso poco común en el español de España, pero que se podían formar así, ¿no? Entonces, bueno, nos debatimos si usarlos o no, pero en principio cualquier palabra que esté en el diccionario vale. De hecho, aquí tenemos una pequeña discrepancia entre Fercho, José y yo, porque para mí creo que en Flipa debería admitirse cualquier palabra que no te la ponga en rojito el corrector ortográfico, es decir, plurales, diminutivos, verbos conjugados y todo eso, para mí yo creo que están dentrísimo. Ellos decían que todas las palabras del diccionario, pero claro, en el diccionario no se derivan las palabras, o sea, no es como casa, casita, casona, casucha. Ni de diferentes tiempos verbales. Ni... Claro. Entonces, a mí me parece que es más rico pues que el criterio sea un corrector ortográfico. No me lo pone como malo, porque
la derivación está bien hecha, ¿no? O sea, ya sabes que eso luego cada quien lo va a jugar como quiera, ¿no? sí, Todos los juegos de palabras no se permiten nombres propios. En Bueno, mi pues casa... yo tengo para poner Antonio. Sí. Esas. Para mí nombres propios también podrían, siempre que sean del idioma, es decir, que no sea François cuando estás jugando en castellano o cosas así. Pero bueno, sí, home rules are welcome. Bienvenidas las reglas caseras para darle un poco de salsilla y luego, bueno, pues si tienen sentido bien y si no, pues solamente pasan en tu casa. No sé cómo quedará el libro de reglas, el reglamento final, pero vamos, mi apuesta desde aquí es si la palabra no te la pone el corrector mal, pues no te la has inventado, está bien. Sí, pero ya te digo yo que en este tipo de juegos lo que pasa es eso. Sí, totalmente. Da igual lo que ponga en el manual, que es no, pero esto, ¿cómo no va a valer? Si esto existe. Aceptamos pulpo como animal con compañía, ¿no? Tal cual. Así que tenéis una discusión interna para decidir cómo va a ir eso en el manual, pero la verdad es que va a dar igual. La gente totalmente, o sea, no vamos a llegar Seguro. En medio de la partida no te vas a poner a analizar, no, es que no vale un tiempo verbal, tiene que ser el verbo en infinitivo. Sí. Ahí habrá que llegar a un acuerdo, un consenso. Con respecto al simulador que preparamos, lo que más así curioso me parece es el tema de que simular un tablero bidimensional es bastante fácil cuando hay filas y columnas. O sea, moverte por un tablero bidimensional, pues sabemos todos, ¿no? Sumas, restas 1 para subir y bajar en la X o en la Y, para ir izquierda a derecha, en la X para subir y bajar en la Y y ya está. Y te vas moviendo con 2 coordenadas y de maravilla. Pero moverte en un tablero hexagonal, ahí, ¿cuáles son los ejes? 4 no hacen falta mínimo, ¿no? Pues depende cómo te lo montes. La respuesta es bastante gallega porque puedes hacerlo de muchas formas diferentes. Hombre, puedes crear cada un eje para cada dirección y también puedes hacer cosas combinadas. Uh-huh. Exacto. O sea, hay gente que utiliza X, Y y Z y tiene 3 coordenadas para cada uno de los hexágonos. Hay gente que utiliza 2D porque realmente es 2D. Con dimensiones con decimales, no con muchos decimales, solamente 1,5 y cosas así. Uh-huh. Porque, como hemos dicho antes, pues estos hexágonos son equiparables a las filas un poco media posición girada para la izquierda o para la derecha. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Hay un enlace donde dan miles de vueltas a cómo se puede hacer todo esto. De hecho, igual lo podemos poner en comentarios o en la descripción del audio. Ya te lo pasaré. Pero a mí me pareció bastante elegante hacerlo directamente en 2D, en una tabla 2D, donde a la hora de calcular qué cosas están al lado de otras, en lugar de mirar solamente las direcciones clásicas de arriba, abajo, izquierda, derecha, miramos también el noroeste y el sureste, ¿vale? El sudeste y el noroeste, que es un poco ese eje diagonal que tú estabas sugiriendo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Al final la cruceta girada, uh-huh. ¿no? Exacto. 45 grados. Exacto. Entonces, poniendo así las losetas y llenando algunos huecos en blanco, pues era bastante fácil preguntarle a una tabla de las de toda la vida si algo estaba al lado de otra cosa. En la propia tabla en sí no lo ves, pero luego todas las adyacencias son iguales que lo que sí que ves uh-huh. en el tablero. Entonces, traducir del tablero a esta tabla y de esta tabla al tablero es bastante directo, bastante fácil, pero al principio, pues si quieres hacer un simulador en Excel o en Python o en cualquier otro lenguaje de programación,
te puede romper un poco la cabeza. Sí, cuesta verlo, ¿no? Porque te acostumbras a esas 4 adyacencias y en realidad estás sacando 6. O no, o sí, 6. ¿No? Exacto. 6 más como podemos saltar sobre nosotras mismas, pues 7, pero sí, 6. Sí. 6 como máximo, porque habrá algunas losetas que estén en el borde del mapa y que tendrán menos, porque tendrán adyacencias con la nada, con el vacío. Sí, con una solo o lo que sea. Eso es. Entonces, bueno, pues eso también fue un reto, ¿no? Y, o sea, la moraleja de todo esto es que un juego así súper tonto que parece, guau, qué chorrada. O sea, pues han cogido el alfabeto, lo han puesto ahí en 18 losetas, por un lado y por el otro, los que le han sobrado han repetido las vocales y han metido 3 o 4 letras al tuntún. Pues no, nada que ver, ¿no? Si hemos hecho un trabajo bastante más laborioso, un trabajo de, como decimos aquí en el podcast, de magia enana, que es básicamente probar un montón de combinaciones para llegar a conclusiones y bueno, también nos ha permitido estimar una complejidad de nuestro juego en cada uno de los idiomas, ¿no? Porque nosotros este buscador de palabras que hemos diseñado lo ponemos a funcionar con nuestras losetas, con diferentes diccionarios, y nos va diciendo pues cuánto de frecuente es que encuentres una palabra de 4 letras, de 3 letras, de 5 letras, 6, 7, 8, 9. Casi que te dice el porcentaje de las que tienes que ir poniendo. Eso ¿no? es lo que decíamos antes, ¿no? Que cuanto más indagas para ver qué palabras son las adecuadas, ya te va dando el diseño final. Eso es. Exacto. Entonces, es un diseño guiado por los datos, ¿no? Es un diseño que si sabes hacer un poco este procesamiento, pues luego es fácil, entre comillas, ¿no? Y ahí, pues también decían José y Fercho, bueno, aquí, claro, hay que hacer un balance entre lo que te cuesta hacer el simulador y lo que te cuesta pensarlo y testearlo. O sea, testear el juego sin el simulador, ¿no? Porque hay algunas cosas que por sensaciones y por testeos, pues llegas rápido a conclusiones muy parecidas y hay otras que bueno, pues que no hubieses llegado a esa conclusión si no le hubieses metido muchísimas más partidas. Claro, porque las partidas del simulador son virtualmente infinitas. O sea, tú puedes ponerlo ahí a hacer todas las partidas que quieras, ¿no? Entonces yo, como el testeo con personas me cuesta, no porque odie a los humanos, sino porque no suelo ir a jornadas y no tengo acceso a gente que jueguen y tal, pues mi modus operandi, como quien dice, es desarrollar simuladores, ¿no? Eso pues es un poco más frío, pero también te da un conjunto de datos mucho más grande. Y lo típico de esto no suele pasar, pues en el simulador casi siempre pasa, porque si has simulado si has echado en lugar de 50 partidas o 100... Claro, si puede pasar, va a pasar. Eso es. Entonces aquí si echas 100.000 o 1.000.000 de partidas, si hay algo que puede pasar, pasará muy pocas veces, pero pasará. Y tendrás ahí además un registro, un log de por qué ha pasado, cuándo ha pasado, qué lo ha desencadenado y lo puedes analizar, ¿no? Entonces, eso sin tener en cuenta el factor humano, que cuando nos ponemos a jugar, el simulador tiene todos los datos, pero quien juega quizás no. Y juega de otra forma y dependiendo de la partida puede hacer que ese porcentaje de eso que no quieres salga más a veces. Menudo. Sí, muchas más veces, claro. Sí. El simulador te va a hacer ahí, pues eso, una simulación enana, un método de Monte Carlo y te va a decir, bueno, pues esto jugando al tuntún pasa el 5% de las veces. Ya, pero sin jugar al tuntún y jugando con la psicología humana de que no nos gusta perder, de que tenemos no sé qué querencia por no sé qué cosas, tal y cual y tal, pues pasa un 25% de las veces. Una de cada 4 partidas vas a tener este problema, pues necesitas solucionarlo, ¿no? Si lo vas a tener uno de cada 500 veces, pues igual dices, mira, pues lo siento por esa partida, pero así se queda, porque si no es meter mogollón de reglas más y tal. Sí, pero ya sabes que si hay algo que alguien quiere hacer porque ve que ahí puede sacar beneficio, pues es algo que se va a potenciar. Sí. Lo bueno que tienes en el simulador es que si tú ves ese fallo y lo puedes analizar y dices, venga, va, ya sé por qué pasa. Voy a intentar jugar una partida con personas forzando esta movida. A ver cómo lo siente el resto y tal.
Y de repente dices, joder, claro, es que se han dado cuenta de que lo que yo estoy haciendo rompe el juego y les ha gustado y ahora en el resto de testeo, en el resto de rondas del testeo van a estar haciendo eso. Claro. Y bueno, nos cargamos el juego, ¿vale? Pues estupendo. El simulador me ha dicho que esto pasaba muy pocas veces, pero los humanos, en cuanto hemos visto que ahí hay carnaza, Claro. pues nos hemos tirado todos a degüello, ¿no? Pues, Y bueno, pues está bien porque muchas veces no se nos ocurren esas vulnerabilidades. Hay gente que tiene un don especial para oler la sangre y perseguirla a kilómetros como un tiburón y morder, ¿no? Pero hay otra gente que pues que no las vemos venir y que este tipo de enfoques basados más en los datos pues nos pueden servir bastante. Y bueno, por ir terminando, os diré que estamos dando vueltas a nuevas, no sé si llamarlos expansiones o modos. Sí. De la saga, ¿no? Eso es. Que tienen que ver con no solamente letras, sino también con sílabas y cosas similares. Y la complejidad del análisis que hay que hacer se dispara una burrada. Porque, bueno, pues por ejemplo, cuando tienes que decidir qué letras pones en un alfabeto de 26 letras más algunas extra, pues te caben todas y ya está. Pero en sílabas, que son combinaciones de 2 letras, pues ya no te caben casi ninguna. Porque, pues, o sea, solamente con cada consonante y las 5 vocales, sí, ya tienes. Ya te salen 5 y como eso lo hagas 7 veces, pues ya te has pasado casi, ¿vale? Entonces, a la hora de decidir qué consonantes podrían entrar en un juego así, hay que trabajar una cosa que siempre ha quedado pendiente en el rincón de las mates. Bueno, no del todo pendiente, pero sí que es algo que tenemos que tratar más, yo creo, y que Paco además lo ha comentado más veces, que es el tema de análisis de grafos. Muchas veces a la hora de diseñar un juego pensamos en un grafo como el grafo que está en un mapa, ¿vale? Y cuando hice el análisis de alta tensión, pues así era. Era tal cual, mapa, ¿no? sí. Era un mapa y bueno, pues en Ticket to Ride, también en Tours al Tren, pues también hay un mapa, en Pandemic hay un mapa y todos esos son grafos, ¿no? Son grafos que tienen nodos, que tienen ciudades o que tienen lugares y que tienen pues vértices, que son caminos que nos llevan de un sitio a otro. Pero los grafos no tienen por qué estar solamente en los mapas. De hecho, por ejemplo, a la hora de diseñar este juego de sílabas que yo te digo, lo que habría que plantear es, habría que crear un grafo, es decir, un conjunto de chinchetas unidas con hilos, donde cada chincheta es una sílaba, por ejemplo, y cada hilo es una palabra que se forma juntando esas 2 sílabas, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo todas las conjuntos de 2 letras que se usan mucho en español, DO no sale mucho, ¿vale? Sale bastante, pero hay pues otras sílabas que salen mucho más. Pero claro, si estamos haciendo un juego de formar palabras, do y da como terminaciones se usan un montón, porque son los participios, ¿no? Pues atontado, estás atontar, pues atontado, cantar, cantado, y así, ¿no? Entonces, el poder utilizar esa sílaba como cierre de un montonazo de palabras hace que igual por sí misma no sea muy frecuente, no tan frecuente como otras, pero que muchas palabras pasen por ella. Es decir, cuando hacemos estas conexiones entre chinchetas e hilos, en el típico corcho de estos de los investigadores privados, ¿no? De esta pista está conectada con esta y no sé qué tal. Bueno, pues cuando hacemos eso con todas las sílabas, por ejemplo, de 2 letras del castellano, puede que haya muchas sílabas que aparezcan en muchas palabras, pero que esas palabras sean raras. Es decir,
pues una sílaba como az, pues puede aparecer en muchas palabras, pero que sean palabras que no se utilizan mucho, ¿no? Mientras que otras que aparecen en menos palabras están relacionadas con más sílabas. Todo este análisis de cuáles son las frecuencias absolutas y cuáles son los enlaces que tienen cada una de estas cosas se entienden muy bien, por ejemplo, con personas. Es decir, por ejemplo, yo no sé cuántos amigos tiene Bill Gates. Probablemente pocos. No porque... Amigos de verdad. Eso es, no porque sea un nerd, que es un friki que te cagas, sino porque, bueno, pues como tiene mucho dinero, pues tendrá mucho cuidado a la hora de elegir sus amistades, porque sabe que hay mucha gente que se acerca solamente por el interés y bueno, pues por determinadas razones, ¿no? Entonces, imaginémonos que Bill Gates tiene muy pocos amigos, pero resulta que los amigos que tiene Bill Gates son muy poderosos y tienen mucha visibilidad. Es decir, por ejemplo, pues Bill Gates puede tener a Michael Jordan en su lista de contactos y Michael Jordan tiene pues 200 millones de seguidores. Puede tener a Madonna, puede tener a yo qué sé, a un montón de gente así ilustre y dices, bueno, pues resulta que Bill Gates tiene solamente 50 contactos en su agenda del teléfono, pero son personas que por redes sociales mueven millones de audiencia, ¿no? Y él mismo también. Entonces, no es tanto dónde están en ese grafo, sino cuál es la accesibilidad que tiene. El poder que tiene ese enlace, ¿no? O sea, entonces, en esto se basa el algoritmo de PageRank que usa Google para dar fuerza a los enlaces que entran a una página web para posicionarla antes y después, porque, por ejemplo, no es lo mismo que tengas 1 millón de enlaces de páginas que no visita nadie hacia tu página web, a que tengas 3 o 4 enlaces, pero uno es de la Wikipedia, el otro es de la página principal del New York Times y el otro es de, pues yo qué sé, del propio google.com. Pues te llegan solamente 3 enlaces, pero te llegan 3 enlaces de 3 páginas web muy tochas, ¿no? Entonces, eso es un punto importante y luego el otro punto importante es cuántos enlaces entran y cuántos enlaces salen de ti. Esto es lo que se llaman la intermediación o betweenness dentro de un nodo de un grafo, y todas estas cosas son súper interesantes de analizar, no solamente para crear un mapa a la hora de hacer un juego, sino para establecer ese tipo de cuestiones, ¿no? De qué sílabas utilizamos en un juego de sílabas o qué combinaciones alquímicas que estamos usando en una alquimia que nos hemos inventado o qué formulaciones que vamos a permitir en un juego de química, porque va a ser un juego con propósito educativo, vamos a permitir y cuáles no. Bueno, pues vamos a ver que igual los materiales o los elementos que más se utilizan en la naturaleza son estos para hacer compuestos, pero resulta que hay algunos que están en muchos sitios, pero combinados con cosas que no vamos a meter en el juego porque aparecen muy poco, y mientras que otros que aparecen menos veces sí que están muy combinados con los que sí vamos a meter en el juego, ¿vale? Entonces esto es lo que se llama pues un análisis de grafos que tiene en cuenta la intermediación. Quizá sea igual carne de otro programa donde podamos meternos más en detalle y quizá podamos traerlo más hacia el mundo lúdico, analizando pues con estas nuevas gafas que traigo, el análisis de los grafos y de los enlaces que tienen los componentes entre sí para generar combinaciones que sean útiles, que tengan en cuenta pues eso, su PageRank que comentábamos antes y su betweenness o intermediación, para ver pues qué componentes son más importantes que otros dentro de un juego. Aquí también entra mucho en relación una ley que se utiliza muchísimo en redes telemáticas, que es la ley de Metcalfe, que es una ley que dice que en una red, en un grafo que podamos establecer, por ejemplo, él ponía de ejemplo la red telefónica, ¿no?
pues el valor de esa red aumenta proporcionalmente con el cuadrado del número de nodos que tiene esa red. Es decir, si tú tienes un teléfono y solamente existe un teléfono en el mundo, pues tu red no vale nada, porque no puedes llamar a nadie. Claro. Si solamente hay 2 teléfonos en el mundo, pues vale, pues la red tiene su valor, porque desde un teléfono puedes conectarte a otro y ya está. Pero si hay 3 teléfonos interconectados, pues el valor es 3 al cuadrado, ¿vale? No es solamente ya en un valor de 2 que teníamos, sino que, bueno, pues es un valor de 9. Si metemos un cuarto teléfono, como todos pueden llamar a todos, pues ya sería 4 al cuadrado su valor. Y así sucesivamente. Entonces, cuantos más nodos metamos en este grafo, y si todos pueden llamar a todos, si todos están interconectados con todos, pues esto crece en una fórmula de n al cuadrado, ¿vale? Es decir, si tenemos 5 islas de las que se pueden navegar de todas a todas, pues el número de interacciones que se puede hacer pues es de 25, ¿vale? Y si añadimos una sexta isla, no estamos simplemente sumando 1 a esta red, sino que si todo está conectado con todo, pues estamos pasando de 25 posibilidades a 36, ¿vale? Esto es bastante interesante y a la hora de definir, pues no solamente, como te digo, mapas, sino combinaciones de componentes que bien pueden ser cubitos, bien pueden ser cartas, bien puedan ser pues cualquier otro componente, hay que tener en cuenta de qué combina con qué para evaluarlos como un grafo y darles un peso o un coste a la hora de definir pues cuántos recursos hay que gastar para conseguir cada uno de estos materiales diferentes en función de su poder a partir del análisis de grafos, ¿no? Entonces me estoy metiendo mucho en el rincón de las mates, no me quiero extender más, pero sí que creo que queda un capítulo pendiente donde rascar todo esto. Así que si hay gente que se ha metido en esta parte del diseño, primero aprovecho este espacio para pedirles un audio, si nos quieren contar su prototipo, el análisis del juego que hayan hecho, lo que sea. Y si se ven con tiempo y ganas, pues les invitamos a que participen en un futuro episodio que creo que podemos dedicar a eso, al análisis de grafos, no solamente para hacer mapas, sino también para gestionar los recursos de un juego. ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto. Todo lo que sea participar. Sí. Es algo que hemos hecho en otros episodios, hacer un llamamiento a la comunidad para que pues se sumen, porque siempre es interesante escuchar nuevas voces. Y nada, animaos, que es muy fácil grabar un pequeño audio. Luego Adrián hace todas sus magias para que sonéis como que estáis en la radio y genial. Hola, bienvenidos a la COPE, un día por la mañana. A la COPE no me fastidies. No sé, es la primera que se me ha venido a la cabeza, es que no escucho la radio, ¿vale? Vale. Es que y encima justo, pues habré estado escuchando un podcast y me habrán anunciado eso, por eso me acuerdo. Bueno, estamos en la cadena SER. No sé, no nos vamos a meter en cadenas. Laptorio. Vamos a hacer como en Estados Unidos. Estamos en WKJH, Sí. la nueva radio de Flipa TV. Tal cual. Sí, bueno, quien se anime, ya sabéis, como siempre, que podéis enviar el audio a través del grupo de Telegram o incluso directamente a Pablo o a mí en un mensaje de Telegram o no sé si por Twitter también se podrán mandar audios. De lo que sea. Bueno, siempre hay opciones. Y si no, pues también hay un correo electrónico que lo tenéis abajo en la cajita de información al que también podéis enviar esos audios y los recopilaremos y haremos un programita en caso de que se acumulen unos cuantos, como siempre. Si no llegan suficientes o no da para hacer un programa o lo que sea, pues bueno, se van a ir almacenando hasta que podamos darles uso. Yo sí que os animo a participar y seguro que entre todo el mundo podemos sacar buenas perlas de este tema que lleva rondando toda la temporada, el tema de los grafos. Decirlo, que desde que empezó se lleva pidiendo, hablemos de grafos. Se ha hablado un poquito por encima con el tema de alta tensión, etcétera. Se han tocado bastante en el grupo de Telegram. Pero programa en sí no hay para hablar de grafos, sobre todo como lo estás analizando, que ya no es el mapa, ¿no? Que es lo que todo el mundo puede pensar en un primer momento, sino en la
precisión que tienen los diferentes elementos del juego que pueden ser pues como para componentes, mecánicas, etcétera. Cuando en el camino del diseño yo hablo de que le doy valor a las cosas, digo yo, esto vale 1, esto vale, yo qué sé, digo de que le doy, no sé, nunca he sabido explicarme bien, ¿no? Sí, cómo le doy valor. Economía interna de tu juego. Pero básicamente es eso, ¿no? Es un grafo de cómo están interconectadas las cosas y el valor de cada acción, el valor de cada elemento del juego se basa en esas conexiones de las que se hablan. Es exactamente lo mismo. Yo creo que podría salir un programa interesante. Seguro que Paco tiene mucho que decir al respecto. Esperemos que se pronuncie en este aspecto. Muchas gracias, Pablo, por traer este tema tan interesante, contarnos cómo se ha diseñado este juego de Flipa y darnos de otros juegos de esta saga. Recordaros que está en Berkami, hemos dicho. En Kickstarter. Está en Kickstarter ahora mismo la campaña de los juegos 18X. ¿Cómo se pronuncian así, no? Sí, bueno, es con H-E-X, no sé si en X de Hexagon. Y en inglés será Hex. Hex, sí. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Sí. En todos los idiomas. H-E-X. Sí, muy bien elegido. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.